Hola a todas, a todos, todes. Es un gusto estar aquí en nuestros en vivos del Registro Mexicano de Lupus. El día de hoy tenemos a una gran invitada, tenemos a la doctora Salea Rojas. Ella es especialista en internista y es reumatóloga. Es activa en redes sociales, tal vez han visto sus publicaciones. Ella es parte del PanLab y pues hoy nos va a estar platicando un poco sobre pues qué pasa cuando pues te diagnostican con lupus y cómo se puede dar más visibilidad a esta enfermedad. Con nosotras, perdón, doctora, si quiere decir algunas palabras, pues Muchas bienvenida. gracias por la invitación y a todos los que se están conectando a través de Facebook. Y bueno, yo espero que esta plática sea muy benéfica para todos y que pongan ahí todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, que los vamos a estar contestando con mucho gusto. Gracias, doctora. Y pues tenemos con nosotras también a nuestra queridísima Sandy Vera. Ella es paciente de lupus, mamá de paciente de lupus, estudiante de medicina que va a salir de aquí corriendo a hacer sus prácticas. Sandy, ¿cómo estás? Hola Ale, pues feliz año, gusto volver a reunirnos aquí en el live y bueno, gustosa de compartir aquí con ustedes este espacio. Gracias, Sandy. También tenemos aquí a Ana Hernández Ledesma. Ella es estudiante de doctorado en la UNAM y es pues una parte muy importante del corazón y cabeza del Registro Mexicano de Lupus. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos. Feliz, como dice Sandy, de estar de regreso. Un poco carrereados porque sí, vamos regresando de vacaciones todos, pero muy felices de estar por aquí con ustedes. Súper bien. Y pues, para quienes no me conocen, yo soy la doctora Alejandra Medina, soy parte del Registro Mexicano de Lupus y soy investigadora en la UNAM. Pues es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y de tener aquí a la doctora Azalea. Si gusta empezar, doctora, estamos aquí con usted. Bueno, es súper importante decirle a los pacientes que este tipo de lives, de programas educativos, informativos, es importante para que se dé precisamente, como dice el tema, visibilidad al lupus, porque estas son de las enfermedades, no me gusta decirles poco raras, más bien son poco frecuentes, poco comunes, y mientras se le dé más visibilidad a estas enfermedades autoinmunes, pues obviamente se da más apoyo de los gobiernos, más acceso a la investigación, más acceso a los fármacos, a nuevas terapias biológicas, moléculas pequeñas y todo lo que está saliendo en los estudios de investigación, pues obviamente es benéfico para este tipo de pacientes olvidados, desafortunadamente por el gobierno, por las instituciones, no hay tanto apoyo como en otros países, por eso es de suma importancia y de relevancia de que se le dé esta difusión a estas enfermedades autoinmunes. De hecho, yo los miércoles doy unas preguntas y respuestas ahí en Instagram y una paciente me preguntaba que actualmente cuál es el país en donde se desarrollan las nuevas terapias o es mejor los proyectos de investigación y yo le comentaba que tuve el privilegio de ir al Congreso Americano de Reumatología el pasado mes de octubre, noviembre, estuvimos por allá y todavía Estados Unidos sigue siendo pionero y número uno en proyectos de investigación. Así que sí hay otros países en Europa que también están muy avanzados en tecnología y están corriéndose muchos proyectos y protocolos de investigación, pero todavía Estados Unidos sigue a la cabeza de estos proyectos. Y una parte importante es la difusión que se les da a estas enfermedades autoinmunes. Me tocó ver un espacio dentro del Congreso muy padre en donde estaban las asociaciones de pacientes, había pacientes con lupus, esclerodermia, estaba inclusive una pequeña sociedad de vasculitis de Japón, así que imagínense, o sea, las chicas hablaban escasamente inglés, pero ellas estaban dándole difusión a las enfermedades autoinmunes, en este caso las vasculitis. Así que desde ahí es la importancia
de que se conozcan estas enfermedades, precisamente para que se les dé más apoyo a las instituciones y obviamente el que tiene beneficios es el paciente. Y por eso también nosotros ponemos nuestro granito de arena dándole esa difusión a esas enfermedades, en este caso el lupus. Todavía, a pesar de que es la enfermedad autoinmune más frecuente y más relevante, todavía sí hay ciertos médicos, inclusive de primer contacto, que desconocen las manifestaciones de lupus y por eso es que el paciente tiene tanto retraso en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque todavía hay esta falta de conocimiento de estas enfermedades y obviamente sabemos que el lupus sigue avanzando, sigue atacando y en muchos casos es un daño irreversible. Por eso sí es súper importante que el paciente vea estos programas de difusión, tanto en televisión, Instagram, Facebook, y si tiene algún síntoma, inmediatamente busque apoyo con ustedes y ustedes afortunadamente saben mucho de eso y los refieren a algún reumatólogo y eso también es súper importante, la tarea que ustedes hacen como grupos de apoyo, ¿no? Gracias, doctora. Sí, definitivamente los grupos de apoyo creo que son clave para ir guiando también cuando la enfermedad pues se diagnostica, ¿no? Porque pues hay mucha incertidumbre de qué, cómo, cuándo, dónde, limitaciones hay, no hay, que seguro también es algo que usted está abordando en todas sus comunicaciones, ¿no? Sí, de hecho, hay muchos pacientes que inclusive tienen el diagnóstico de sospecha, pero todavía no llegan a un diagnóstico definitivo o les toman una biopsia, les toman estudios de laboratorio, pero no hay nada concluyente, así que también eso retrasa el diagnóstico de estos pacientes y obviamente el tratamiento que se les puede dar. Aquí también es súper importante de que el paciente, en cuanto identifique algún síntoma, acuda inmediatamente con el médico y que no se automedique, porque sí, tenemos muchos pacientes que se automedican, que no falta el de la farmacia que le diga, tómate este medicamento, y tenemos serios problemas con los medicamentos naturistas que tienen cortisona oculta y eso pues a la larga va ocultando estos síntomas, estas molestias y el paciente ya llega con consecuencias, un síndrome de Cushing secundario a estos fármacos. Por eso también es súper importante que en cuanto inicien con alguna sintomatología acudan con el médico de primer contacto y lo refieran si tiene alguna manifestación clínica de sospecha de lupus, lo refieran con el especialista como tal. Y eso también es súper importante. Yo le decía a Ana que le podemos poner a la plática, tengo lupus, me diagnosticaron lupus, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Porque eso es como la incertidumbre de todas ustedes en cuando se les dio el diagnóstico de lupus. Es una enfermedad poco conocida, poco frecuente, ¿qué me va a pasar? Esa incertidumbre que tienen, ¿a dónde voy? ¿Quién me ve? Simplemente con el hecho de decir, ¿qué especialista me toca? ¿Qué me corresponde? Porque inclusive hay muchos estados de la República y ciudades, pueblitos, en donde ni siquiera saben lo que es un reumatólogo. Eso es, la verdad, muy, es para nosotros como muy triste de que se desconozca siquiera lo que hace un reumatólogo. Así que la difusión de estos programas nos ayudan a que los pacientes identifiquen. Yo voy al estado de Guerrero, a Ciudad Altamirano, a dar consulta y es una ciudad relativamente grande. Sin embargo, yo soy la única reumatóloga que está en la región. Y inclusive llegan los pacientes y me dicen, es que me refirieron con usted, pero yo ni siquiera sé a lo que se dedica, ¿no? Piensan que yo soy ortopedista y la realidad es que no. Yo trato de explicarle a los pacientes que nosotros somos médicos que nos encargamos del estudio de las enfermedades autoinmunes y del sistema musculoesquelético. Nosotros no operamos, a diferencia de los ortopedistas, pero si hay alguna lesión de algún músculo, tendón, nosotros podemos apoyarnos con los ortopedistas si requiere algún tratamiento quirúrgico. Pero desde ahí es importante darle esa visibilidad tanto a la reumatología como a las enfermedades autoinmunes.
Todavía falta mucho y esperemos que en el próximo Congreso Mexicano de Reumatología se le dé más difusión. Ustedes como grupos de apoyo en pacientes con lupus tienen ciertas actividades, tienen pláticas con especialistas y ahí aprovechan los pacientes para informarse también de eso, ¿no? El diagnóstico de primera instancia que se les da, el paciente llega a la consulta espantado, llega triste porque les dan un diagnóstico catastrófico prácticamente y la realidad es que no es así. Yo les digo a mis pacientes, todos los lupus son totalmente diferentes. El lupus que tiene Selena Gómez no es el mismo que tienes tú y así sucesivamente. Tiene que ser un tratamiento con un traje hecho a la medida. Tal cual. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen manifestaciones únicamente mucocutáneas, es decir, de la piel, del cabello, de las uñas, y hay otras pacientes que desafortunadamente tienen afectaciones más graves como las renales, en donde la medicación es distinta, porque también no sé si les pasa en la consulta de reumatología, entre ellas están platicando y dicen, pero ¿por qué me dieron micofenolato de mofetilo? Y a mí me dieron metotrexate, ¿no? ¿Pero por qué? ¿O por qué me quitaron el plaquenil? Aquí, por eso es importante que no se comparen entre ustedes mismos, porque cada paciente es diferente. A lo mejor hay un paciente que tiene muchas manifestaciones articulares y por eso se le da metotrexato. Y el paciente que tiene manifestaciones renales, pues obviamente el micofenolato mofetilo es lo mejor para él, inclusive de rituximab, ciclofosfamida, y no se puede comparar con el paciente que únicamente tiene eritema malar y que con plaquenil, hidroxicloroquina y filtro solar, tan. Así que todo esto es importante que sepan los pacientes de un inicio, que no todos son iguales, que cada paciente con lupus es diferente y hay que tratarlo dependiendo de las manifestaciones clínicas que tengan. Doctora, tengo una pregunta. Justamente habló de una parte que creo que a veces es muy compleja y creo que pues Andy nos puede comentar más porque ella ve todos los comentarios de las comunidades. Como inicio del limbo donde ya no estás tan perdida porque ya llegaste al reumatólogo, pero todavía no te dicen tal vez sí es lupus, pero todavía no te puedo decir que sí, ¿no? Entonces estás como sí o no, y no sé, Sandy, si nos quieras comentar como también esta parte como de la incertidumbre de ya casi sí, pero ya merito, pero no, y luego en la consulta cómo apoyar esta transición, ¿no? Sí, claro, bueno, finalmente a veces te dicen, bueno, puedes tener algún autoinmune, ya te confirmaron que puedes tener eso, pero no te han confirmado cuál, ¿no? Y bueno, sabemos los que ya somos pacientes que pues casi nunca vienen solas, vienen de la manita agarradas con otras más, con otras autoinmunes. Y también dentro de lo que pregunta Ale, ¿no? ¿Qué hacer un paciente cuando todavía no está diagnosticado? Que como tal, ¿no? Tienes lupus, tienes, no sé, artritis reumatoide o algo así. También otra pregunta, mencionaba algo bien importante, doctora. Hay comunidades en las que no hay reumatólogos, ¿no? Usted dice, yo voy a Guerrero y yo soy solo reumatóloga, soy la única que va. Y esto se da mucho en los grupos. ¿Sabes qué? Que donde yo vivo cerca no hay un reumatólogo o en toda mi ciudad no hay un reumatólogo. ¿Qué otro especialista se puede hacer cargo en estos casos en los que no se cuenta con un reumatólogo cerca, doctor? Yo considero que el internista es el más capacitado de ver este tipo de pacientes. Nosotros, muchos de los reumatólogos, somos médicos internistas. Primero hicimos medicina interna y posteriormente hacemos la subespecialidad en reumatología. Pero si donde no hay acceso a algún reumatólogo, pero si hay algún internista, él es el que puede dar un diagnóstico y un tratamiento y posteriormente derivarlo al reumatólogo cuando hay alguna otra complicación o está fuera del alcance del internista. El tratamiento es lo más, lo mejor que le puede pasar a ese paciente es que lo derive con el reumatólogo. Y también, antes de que se me vaya la idea, es súper importante lo que dicen ustedes, de que a veces es solamente lupus, pero a veces se acompaña de otras enfermedades autoinmunes. Y muchos anticuerpos van acompañados. Por eso es que el lupus es un diagnóstico en el cual es difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos anticuerpos que están en otras enfermedades autoinmunes.
el anti-Ro, puede estar el anti-LAE, puede estar en Sjögren, puede estar en alguna esclerodermia, en una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, inclusive enfermedad mixta. Así que por eso tiene que el reumatólogo ser el que diagnostica la enfermedad, porque son esas cosas finas en las cuales debe de intervenir el reumatólogo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes efectivamente tienen artritis, pero no es una artritis por artritis reumatoide, es una artritis por lupus, que es totalmente diferente a la artritis reumatoide. En el lupus hay artritis, pero no es deformante, como pasa en AR. Lo mismo es en Sjögren, que no es tan deformante como en AR y así sucesivamente. Por eso es que lo ideal es que sea abordado y manejado por un reumatólogo. Cuando no hay acceso a esto, pues sería el médico internista, tal cual. Ok, doctora, también comentaba algo que me parece importante. Usted menciona que cada paciente pues somos diferentes, ¿no? Cada paciente toma un inmunomodulador diferente, la azatioprina, el methotrexate, pero también me parece importante, hay muchos pacientes que desde que los diagnostican, por ejemplo, yo empecé con methotrexate porque tengo lupus, aparte sí tengo los artritis reumatoide, entonces, pero puede llegar el momento en el que el mismo paciente tenga que cambiar de ese medicamento, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí me quitaron methotrexate cuando me dio COVID, pero me dieron leflunomida. Y muchos pacientes tienen ese miedo del cambio del inmunosupresor, ¿no? Bueno, es que yo estaba con micofenolato porque me cambian a azatioprina, me da miedo tomarlo. Y bueno, justo eso, ¿no? Explicar que lo que estaba diciendo, que se enfoca como a diferentes tipos de sintomatología o eso, y que pues no debe de darles como ese miedo del cambio, ¿no? Finalmente ustedes como médicos saben qué es lo que está más adecuado de acuerdo a lo que está pasando uno como paciente, ¿no? Efectivamente, y es súper importante eso que mencionas, Andy. ¿Por qué? Porque en estas enfermedades autoinmunes, no solamente de lupus, sino en prácticamente todas, el tratamiento va dependiendo las manifestaciones clínicas que el paciente va teniendo, ¿no? A lo largo de la enfermedad. No es lo mismo como en la hipertensión arterial, que solamente con losartán puede estar 20, 25 años de su vida, o captopril, y nunca se lo van a modificar, ¿no? Si acaso porque tiene tos o alguna alergia, cosas así por el estilo, pero prácticamente van a ser de la misma línea del tratamiento. En cambio, el paciente con enfermedades autoinmunes como el lupus, esto va dependiendo de las manifestaciones clínicas que tienen. Tengo una paciente que ella empezó con manifestaciones articulares, que espero que me esté viendo, ella es Pau, es una chiquitita de 15 años, y empezó con manifestaciones articulares y posteriormente empecé a notar dentro de sus analíticas que empezó a eliminar proteínas por la orina. O sea que el lupus se me estaba prendiendo o había actividad a otro nivel, no solamente articular ya estaba súper bien, pero empezó con daño renal. Por eso el cambio fue a micofenolato mofetilo, y yo espero que en los próximos estudios de laboratorio ya esté mucho mejor. Por eso es que es importante la consulta subsecuente. Nosotros siempre les insistimos al paciente de que vayan a sus consultas. ¿Por qué? Porque no es porque queremos sacarles el dinero, no es porque los queremos molestar, es porque en realidad necesitan un seguimiento. Estos pacientes no son cualquiera, ¿no? No son como el hipertenso o el que tiene dislipidemia, el colesterol, los triglicéridos altos, que con una pastillita y se acabó, ¿no? Esos pacientes tienen que tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque van a ver diferentes manifestaciones clínicas o que a lo mejor al médico general se le escapan, ¿no? Y ya cuando llegan con nosotros, pues ya llegan con ciertas complicaciones irreversibles. Y otra también es de que estos medicamentos, pues obviamente en el transcurso de la vida del paciente van a irse modificando. A veces empezamos con muchos. ¿Por qué? Porque el lupus está atacando de manera grave el riñón, por ejemplo, o al pulmón, al corazón, al sistema nervioso central, y pues obviamente va a la bomba de inmunosupresores para tratar de apagar el lupus, esa actividad que hay, y posteriormente lo vamos disminuyendo. Por eso es que notan en los pacientes que llevan años de tratamiento que a lo mejor solamente están con puro hidroxicloroquina y dosis muy bajitas de cortisona, inclusive nada, o es los famosos pacientes de que no, pues a mí ya no me dan nada, ¿no?
pero sí se toman su pastilla de cloroquina o hidroxicloroquina y es lo único que los mantiene con la enfermedad apagada. Así que estos tratamientos sí son modificables y el paciente no se debe de espantar, al contrario, debe de preguntarle al reumatólogo. Es la obligación del paciente de decirle por qué te está cambiando de medicamento y el reumatólogo le tiene que contestar la razón, ¿no? ¿Por qué está haciendo esa modificación? Que yo creo que es raro el reumatólogo, espero, que se enoje y que diga y que no le conteste, ¿no? O sea, yo en mi práctica privada, la verdad es que sí trato de explicarles al paciente qué es lo que está pasando y no dejarlos con esa incertidumbre de decir, pero ¿por qué me lo estás cambiando? ¿O por qué me lo estás modificando, no? Sí. Doctora, justo hay muchas preguntas, bueno, hay algunos comentarios ya de pacientes que pues justamente comentan sobre este camino de la confirmación del diagnóstico donde pues primero van y tal vez es, o les dicen tal vez es otra cosa y pues siempre no y regresan. Y por ejemplo tenemos a Fernanda que primero le dijeron que era artritis reumatoide y después le dijeron que era lupus y luego al final hace 2 años le dicen que es enfermedad indiferenciada de tejido conectivo, ¿no? Entonces también como qué recomendaciones da como en estos casos, porque pues del lado como pues de paciente sería, yo lo vería como muy frustrante, ¿no? Como ya me dijeron esto, pero ya me dijeron aquello, ¿qué les puede recomendar a las pacientes que tienen este tipo de caminos un poco tortuosos? Sí, de aquí ahora sí que tú misma lo dijiste, que sean pacientes, ¿no? Yo de hecho también les explico en las historias de Instagram que estas enfermedades no tienen palabra. A veces estos pacientes pueden empezar simplemente con alguna manifestación cutánea en la piel, en una manchita, fotosensibilidad que salen al sol y ¡fum! Se les pone roja la cara y solamente eso, pasa muchos años y posteriormente empiezan a tener otras manifestaciones como úlceras en la boca, caída del cabello y así se pueden ir muchos años también y poco a poco el reumatólogo es como un detective, va juntando las piezas del rompecabezas para dar un diagnóstico definitivo. Probablemente a ella sí tuvo manifestaciones como muy leves, como de una cosa por aquí, otra cosa por allá y así, ¿no? En el cual el médico sí se queda como con esa incertidumbre, porque no, muchas veces hay desconocimiento de estas enfermedades autoinmunes, pues obviamente nada le cuadra y el paciente así va poco a poco hasta que la enfermedad autoinmune sale como tal. Yo también tengo a una paciente que ella en un inicio fue vista por un internista y inclusive le dijeron de todo, que tenía desde vasculitis, desde cáncer y posteriormente empezó con manifestaciones articulares. Yo la vi por artritis, se me perdió un año y después empezó con episodios de trombosis. Así que sí, este hematólogo le pidió unos anticuerpos y salieron para SAF, pero otra vez a lo mismo. Estos anticuerpos pueden estar presentes también en pacientes con lupus, así que esta paciente yo la diagnostiqué ya después de un año que se me desapareció, ya tiene el diagnóstico de lupus como tal. Así que a la fecha, pues, el peregrinar de esta paciente pues, fue mucho por las dos partes, ¿no? Ahora sí que tanto del médico como la pérdida del seguimiento influyó para que no tuviera un diagnóstico oportuno. Así que, pues sí, hay que ser pacientes y si ustedes notan algún cambio de lo que estamos hablando o en los programas que están guardados ahí en Facebook, que el paciente como que quiere sospechar que sí o no cuadra, porque ya los pacientes son muy listos, son muy inteligentes y ya hasta solitos te buscan, ¿no? Dicen, no, es que yo vi que en cierto programa de televisión o en cierto programa de internet que usted decía que tenían estas manifestaciones clínicas y a mí me cuadra todo esto y yo creo que tengo que verla por un reumatólogo. Y muchos pacientes han llegado así a la consulta, ¿no? Inclusive ya llegan hasta, los más aventados llegan hasta con estudios y ya llegan con el reumatólogo prácticamente para que les den tratamiento. Así que tampoco nos vayamos a los extremos, ¿no? Que se hagan ustedes todo el chorromil de anticuerpos y gasten muchísimo dinero que tal vez ni siquiera nosotros los vamos a pedir, ¿no? Nosotros hacemos un interrogatorio muy dirigido
revisamos los pacientes desde la punta del cabello hasta la punta de los pies y pues obviamente con los datos clínicos que nos dan, el interrogatorio y los estudios de laboratorio, nosotros pedimos ciertos anticuerpos precisamente para no pedir todo el bonche y a ver lo que sale, ¿no? Tampoco eso es muy ético que digamos, sí va enfocado hacia lo que nosotros estamos sospechando en un inicio y ya después vamos viendo, porque también estas enfermedades se pueden acompañar de otras, ¿no? Muchos pacientes tienen lupus y tienen Sjögren o tienen SAF primario y posteriormente se vuelve secundario por el lupus y así sucesivamente, o si no tienen hipotiroidismo, ¿no? No solamente enfermedades que ve el reuma, sino también autoinmunes como el hipotiroidismo que la ve el endocrinólogo o otras enfermedades neurológicas que también son de tipo autoinmune. Yo quisiera retomar, doctora, un poquito el tema del tratamiento. Ya mencionaban usted y Sandy que cada paciente es un mundo, ¿no? Cada uno es diferente y el abordaje va a ser diferente. Muchas veces pasa, y no solo en esta enfermedad, sino también en otras. Los que tenemos familiares con diabetes seguramente nos ha tocado, que pues me empiezo a sentir bien y ya no me tomo la misma dosis, ya no me tomo la pastillita, porque pues tal vez es que me siento un poco mareado o X o Y, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es en estos pacientes el apego al tratamiento? El poder hablar, como mencionó usted, abiertamente con su reumatólogo y decir, ¿sabes qué? No me estoy tomando esta pastilla o le bajé a la dosis. ¿Qué tan importante es? Sí, porque aparte tú te vas confiado como médico de que tu paciente está tomando su medicación tal cual, ¿no? Que se está tomando la pastillita y a lo mejor tú disminuyes las dosis de esos medicamentos o inclusive los suspendes, ¿no? ¿Por qué? Porque ves que el paciente ya no está teniendo la sintomatología y todo va súper bien, así que lo que yo hago es en cuanto el paciente llegue en remisión, ya trato de ir disminuyendo las dosis de medicamentos para ya también que no estén tomando tantas pastillas, ¿no? Porque también es eso, los pacientes se enfadan de tomar tanta medicación, así que yo trato de, en cuanto la enfermedad está apagada, pues poco a poco ir disminuyendo las dosis de medicamento, pero sí tienen, eso es súper importante, la relación médico-paciente, siempre. Yo creo que es casi de ley que el paciente tenga muy buena comunicación con el reumatólogo, porque si no hay un buen match, esto no va a funcionar. Sí he tenido pacientes que sí son difíciles, son complicados, e inclusive otros que sí los he tenido que derivar con otros reumatólogos porque de plano sí no hay match. Y yo creo que eso también es muy honesto de que el paciente diga, ¿sabe qué, doctora? No me tomé la medicación, o sea, me valió o estoy tomando menor dosis, ¿no? Yo no los regaño, en realidad ya a estas alturas del camino yo les digo, no tengo por qué regañarte, somos personas adultas, tú ya tienes más de 18 años, ya tomas las decisiones, sabes que esta enfermedad es autoinmune, sabes que te ataca el sistema inmunológico, que puedes tener serias complicaciones irreversibles en muchos casos y la verdad es que aquí no estamos jugando. Así que sí trato de ser muy honesta con mis pacientes y que digan, ahora sí que la verdad, la neta. ¿Por qué? Porque es primordial para nosotros hacer un seguimiento de estos pacientes y ver qué medicación ya la podemos ir dejando poco a poco y no sentirnos engañados que le cambiamos y que por suspender inclusive el medicamento el paciente se me vaya a reactivar, ¿no? Que eso es lo peor que pudiera pasar. O al contrario, ¿no? De que el paciente suspendió la dosis de cortisona por él mismo, porque se empezó a hinchar de la cara y ¡pum! Se me activa el lupus otra vez. Sí, y bueno, doctora, respecto a esto del apego al tratamiento y lo que comentaba, por ejemplo, de su paciente, ¿no? Hay pacientes que dejan de ir al doctor, ya sea porque perdieron el servicio médico, perdieron el seguro social o porque de plano ya dijeron, bueno, ya no quiero ir, me siento bien y todo. Algo muy importante comenta aquí Ignacio Perea, dice, a mi hija le dijeron que está a punto de perder la vista por los medicamentos y tengo mucho miedo. Algo que he visto que es muy común en los grupos, que muchos pacientes no saben que nosotros al tomar la cloroquina o la hidroxicloroquina tenemos que tener un seguimiento puntual con el oftalmólogo,
¿Para qué? Para ver si realmente se está encapsulando por ahí el medicamento y justamente o disminuir dosis o retirar el medicamento. Pero hay pacientes que no lo saben. Entonces, bueno, no sé si le gustaría comentar algo al respecto. Sí, de hecho, mis pacientes, sí, cada que va acercándose el año en el cual yo les inicié el Plaquenil, sí les digo, ya es hora de que vayas planeando tu cita con el oftalmólogo. Y ya ellos empiezan, ok, vale, entonces no urge, pero sí necesito que la veas. ¿Por qué? Porque este medicamento se acumula en la mácula del ojo. No en todos los pacientes, es verdad, es que a todos les va a pasar lo mismo, porque también tienen mucho ese miedo, ¿no? De que leí en el internet que este medicamento me puede dejar ciego. No en todos los pacientes va a pasar eso. La primera manifestación que tienen estos pacientes es que ven como unas manchas, como unas moscas ahí, como unas mosquitas ahí, como si estuvieran viendo eso. Y esa es la primera señal de alerta en la cual el medicamento se puede estar acumulando en la mácula, y en muchos pacientes afortunadamente es reversible. En otros, en el caso de esta pequeña paciente, pues sí ya es irreversible, pero sí se tiene que suspender de manera inmediata. Y desafortunadamente, pues sus pacientes ya no van a volver a poder tomar cloroquina o hidroxicloroquina, pero se puede sustituir por otra medicación inmunosupresora. También es importante que sí ellos pongan ahí en el calendario, y es parte del apego al tratamiento, que vayan haciendo como un pequeño calendario de cuánto tiempo les toca ir con determinado especialista, ¿no? También nos olvidamos del ginecólogo. Como mujeres, ni siquiera vamos a una revisión a cada determinado tiempo. Se nos olvida ir con el ginecólogo, se nos olvida hacer el estudio del Papa Nicolau, inclusive pacientes que ya requieren colposcopía tampoco se la realizan. En fin, sí hay una serie de médicos en los cuales tenemos que ir, no solamente los pacientes con enfermedades autoinmunes, sino también en pacientes sanos, pero se nos olvida, o el médico en muchos casos no les dice a los pacientes que requieren que cada determinado tiempo tienen que ir con el oftalmólogo, precisamente para evitar que tengan maculopatía por hidroxicloroquina. La cloroquina es más tóxica, eso sí tienen que saberlo. Desafortunadamente es la que da el gobierno porque es más barata, pero sí es más tóxica para el ojo. Si ustedes pueden tener la posibilidad de tener acceso a Plaquenil, hidroxicloroquina, es menos tóxica para el ojo. ¿O se podría cortar el tiempo del estudio cuando se toma cloroquina, doctora? Por ejemplo, con el Plaquenil es 1 año, con la cloroquina se podría hacer cada 6 meses, ¿no? Exacto, sí, porque como es más tóxica para el ojo, pues obviamente, o inclusive yo les digo a mis pacientes, en cuanto empieces a tener esas que veas unas manchas o unas moscas, inmediatamente ir con el oftalmólogo. Pero sí hay que dar mucha orientación al paciente. Yo creo que eso es lo que hace falta, que les digamos a los pacientes a dónde ir, o inclusive con algún fisio, cuando tienen una contractura muscular, cuando tienen ya desgaste del cartílago y que ya requieran el tratamiento quirúrgico con reemplazo de la articulación por medio del ortopedista. También sí es importante saberlos referir a estos pacientes, ¿no? Falta un poquito de eso. Doctora, y en este acompañamiento, por ejemplo, pues ya habló un poco de, pues tienes que ir al oftalmólogo, ¿no? También por aquí tenemos una paciente, a Naomi Huequi, que pues habla acerca de tratamientos hormonales, también la parte ginecológica, de si puedes o no tomar tratamientos hormonales combinados con tu tratamiento de lupus. Y ya hemos tenido también pláticas en estos lives de la parte ginecológica, de la salud reproductiva, ¿no? El 90% de las mujeres, de los pacientes con lupus son mujeres, y pues esto claro que les importa, les preocupa, y entonces pues vemos que hay como un grupo multidisciplinario que debería estar acompañando a estas pacientes. Entonces, en su opinión, como, ¿cuál es el grupo básico de especialistas al que deberían estar checando, además de los reumatólogos? Y luego, como, ¿quién es la persona que debería conjuntar como todos estos know-hows al final? O sea, ¿cómo lleva una paciente a todo este grupo de médicos que de repente podría ser como
una caja gigante de resonancia donde no sabes para dónde voltear, ¿no? Entonces, quiénes son y cómo se puede coordinar este trabajo para que sea lo más exitoso posible? Aquí el que lleva la batuta ahora sí que el director de orquesta es el reumatólogo como tal, y nosotros vamos a referir al paciente dependiendo las sintomatologías que tengan. Lo que les repetí hace rato, si el paciente únicamente tiene manifestaciones mucocutáneas, pues obviamente lo voy a mandar con el derma. Si no hay una mejoría con el inmunosupresor, ellos son los expertos en la piel. Por eso, de hecho, ahí ha habido ciertos, pues ahora sí que usurpadores de las profesiones de los dermatólogos, porque ahora sí todos se sienten con el derecho de tratar la piel y no es así. Los expertos en la piel son los dermatólogos, inclusive nosotros ni siquiera nos metemos en sus tratamientos con los dermatólogos, porque nosotros siendo médicos no somos los especialistas. Puede haber ciertas manchitas, inclusive puede ser un cáncer vasocelular, un cáncer epidermoide, y nosotros no diagnosticarlos y el paciente puede sufrir consecuencias graves, inclusive se puede fallecer, ¿no? Así que si esta paciente únicamente tiene manifestaciones cutáneas, pues hay que derivarla con el dermatólogo como tal. Si hay una paciente que tiene nefritis lúpica, pues obviamente me voy a apoyar con el nefrólogo. También eso pasa, que a veces los nefrólogos no las mandan con el reumatólogo, o sea, ellos piensan que nada más el lupus ataca el riñón y ya, ¿no? Y eso también nosotros como reumatólogos sí tenemos que trabajar más de la mano con los nefrólogos, porque no solamente afecta al riñón, sino también a otros órganos y sistemas, ¿no? Así que yo me apoyo de nefrólogos cuando hay esta afectación. Obviamente, si el paciente solamente tiene manifestaciones articulares, pues no lo voy a mandar con el nefro, ¿no? No tiene caso, no tiene sentido. Así que vamos viendo dependiendo las manifestaciones clínicas, porque si no, imagínate cuánto gastaría el paciente para mandarlo a todos los especialistas, porque pues el lupus es sistémico, ¿no? Afecta a todos los órganos, y yo no lo puedo estar mandando con el neurólogo, con el nefrólogo, con el psiquiatra, con el hematólogo. Es dependiendo la sintomatología que tiene mi paciente, yo lo voy a derivar. Pero yo creo, regresando a tu pregunta, yo considero que punto número 1, el ginecólogo como tal, ¿vale? Es sí o sí, paciente sano, paciente con lupus, tiene que ir al gineco. ¿Por qué? Porque hay ciertos cánceres que en realidad pues, no se ha visto que los pacientes con lupus tengan más predisposición a tener cáncer, casi que es igual a la población sana, pero sí nos dejamos esa parte, ¿no? De que no vamos con el ginecólogo, y sí, deberíamos de ir. Tienen que ahí hacer como su checklist de la colposcopía, Papa Nicolau, el estudio de las mamas, la mastografía. Y otra, yo creo que los dentistas, ahí también se pierde. Los pacientes empiezan a tener pérdidas dentarias o dentales y nunca los mandan con el dentista. No sé por qué, pero ya el paciente ya me llega en adoncia, o sea que ya no tiene sus dientitos, y pues obviamente tiene problemas en la masticación, porque tienen boca seca, porque tienen Sjögren y tienen lupus, y eso también es una parte del tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y obviamente el oftalmólogo, si el paciente está tomando plaquenil o si tiene ojo seco, para evitar el escleritis y obviamente la pérdida de los ojos, de la visión, sí es importante que los vea cada determinado tiempo un oftalmólogo. Yo creo que esos serían como los pilares para nosotros derivarlos cada determinado tiempo, que si se fijan, pues prácticamente es lo que hacen todas las personas, ¿no? Ir cada 6 meses al dentista, cada año hacérselo el checklist del gineco, o en los hombres, que también hay hombres que tienen lupus, tienen que ir con el urólogo por si hay alguna alteración a nivel testicular o de la próstata, o por el uso de ciclofosfamida, etc., etc., pues tienen que ir con los especialistas. Yo creo que prácticamente sería eso, y lo otro, lo que vaya saliendo, ¿no? Doctora, me parece algo muy importante de rescatar. Comentaba usted, a lo mejor sale una manchita y bueno, se queda ahí solo con el reuma y resulta que pues no es parte del lupus, ¿no? Puede ser algún otro tipo de cáncer. Y probablemente por lo que menciona, ¿no? Es una enfermedad sistémica, al final
todos los pacientes o la mayoría de los pacientes sabemos que podemos tener cualquier manifestación en cualquier parte, en cualquier órgano, pero muchas veces llega a pasar eso, que dices, bueno, tengo esto, es por el lupus. Todo le queremos echar la culpa o al lupus o a los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? ¿Cuándo es cuando un paciente debe de decir, bueno, esto no es parte del lupus, ¿no? O sea, cuando se debe de prender como ese foquito de alerta de decir, pues no, no es el lupus, no es un efecto secundario, ve al doctor, vea con tu reuma, coméntalo, porque sí pasa que todos queremos echarle la culpa al lupus. Me tocó ver una paciente que decía, me salió esto en la uña del dedo del pie, ¿no? Es por el lupus. Y bueno, yo decía, no todo lo que nos pasa es lupus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar como ese alerta de decir, bueno, tengo que yo comentarlo con el médico, ¿no? Sí, yo creo que también eso, el paciente ya está como a veces muy tocado y ya dice, no, ya es por el lupus, ya es por esto, porque a mí no me pasaba. Pero sí es importante lo que mencionan, porque muchos medicamentos que utilizaron ustedes o están utilizando son inmunosupresores. Estos medicamentos lo que ocasionan, si bien autorregulan el sistema inmunológico, lo aturden, por así decirlo, para que no esté trabajando al 1000%, porque eso es otra cosa, que el paciente cree que el sistema inmunológico está bajo, ¿no? Está bajo de defensas. Le digo, no, desde ahí está mal quien te lo dijo. El sistema inmunológico, al contrario, está trabajando al 1000%, hay producción de autoanticuerpos que en lugar de protegernos, nos están atacando y estos medicamentos lo que hacen es una autorregulación, como que me los aturde, y en el momento en que me los aturde llegan otros gérmenes, virus, bacterias, hongos que son oportunistas y por eso puede haber infecciones de ese tipo. Aquí también es importante saber identificar, ¿no? Si es por el medicamento, por el inmunosupresor, o si es por el uso de cortisona, que también muchos padecimientos por el uso excesivo de la cortisona tienen estas afectaciones, la atrofia de la piel, que se hace más delgadita, empiezan a salir como muchos moretones y así, ¿no? Problemas odontológicos, la verdad es que rara vez es por el lupus, muchas veces es por la caries, que dejaron ahí esa muela, que se picara, no la taparon, y pues obviamente ya se infecta y ¡pum!, la tienen que sacar. Pero ese pudiera ser no una complicación del lupus como tal, ¿no? Si acaso la falta de salivación sí es importante, porque ahí también nos ayuda a que no haya caries, pero si el paciente pues, tiene una mala higiene, no se cepilla sus dientes 3 veces al día, no usa hilo dental, pues obviamente es por una falta de higiene de la misma. O la otra, que lo que mencionabas, Sandy, son los famosos honguitos, ¿no? La micosis en las uñas, de los pies principalmente, y eso puede ser porque no utilizan talco para secarse adecuadamente los pies, se salen de bañar y automáticamente se ponen sus zapatos y sus calcetas, y obviamente este ambiente húmedo es propicio para que lleguen los hongos y ahí afecten a las uñitas. Eso sí, no sería tanto por el lupus, sino sería ahí por la higiene prácticamente. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que ser un poquito más exhaustivos o más pulcros en sus hábitos higiénicos alimenticios, no tratar de no comer en la calle, evitar obviamente que estén comiendo ahí en la calle por todo el polvo, la contaminación, lavarse las manos de manera escrupulosa, así antes de comer, pues se lavan las manos, van al baño y se tienen que lavar las manos, precisamente para evitar ese tipo de infecciones, tanto gastrointestinales como de vías urinarias también. ¿Por qué? Porque eso es súper importante, el paciente se aguanta para hacer pipí hasta que llega a su casa. Así que imagínense tantas horas por no ir a un baño público, eso es propicio de que las infecciones de vías urinarias sean recurrentes porque se aguantan la orina, y esa orina retenida pues obviamente genera bacterias, y esas bacterias pueden subir hasta el riñón y dar algo que se llama pielonefritis. Por eso es súper importante que el paciente vaya a orinar en cuanto tenga ganas de hacer pipí. Y obviamente pues, hay sprays que
que pueden utilizar para limpiar la superficie de los baños y obviamente pues ir a un lugar lo más limpio posible, pero sí es importante ese tipo de detallitos que a lo mejor se ven muy insignificantes, pero que al paciente con lupus sí tiene un impacto grande. Doctora, quería regresar un poquito a unas cosas que mencionaba muy al principio sobre pues que hay lugares en el país que no tienen pues la cobertura necesaria médica, ¿no? O sea, no hay especialistas y si los hay, pues son como pues usted que va ciertos días y pues obviamente seguro ya tiene bien saturado. Entonces, sí es un problema de acceso. Quería saber si usted conoce o es parte de algún esfuerzo como para llegar un poco más lejos y aumentar la cobertura de las personas con especialidad en reumatología. Y también un poco comentar acerca de la parte de la telemedicina, ¿no? Tal vez pues no es mala opción para algunas personas. Sí, aquí hay que identificar qué paciente es candidato a telemedicina como tal, porque regresamos a lo mismo. A lo mejor el paciente nada más me manda fotito de su mancha y ya, ¿no? Y nosotros sí tenemos que revisar al paciente de pies a cabeza. De hecho, esa es mi opinión muy personal. Hay reumatólogos que sí ofrecen consulta virtual. Yo no. ¿Por qué? Porque yo sí soy un poquito más picky en esos aspectos en los que se me puede ir algo y ahí no puedo generarle algún problema al paciente por no revisarlo, ¿no? Por eso es que tiene que ser un paciente como muy dirigido o que ya fue tu paciente, que tú ya lo conoces y que por alguna situación va contigo y lo revisas de esta manera. Nosotros tanto en Panlar, porque yo soy miembro de Panlar Joven, nosotros en Panlar afortunadamente tenemos mucho acceso a las asociaciones de pacientes, son más de 300 asociaciones de pacientes. En el próximo Panlar va a haber un congreso para pacientes, en la cual una de las líderes es aquí de México, y nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque toda esa visibilidad que se le da en el congreso pues es para bien de estos pacientes que no tienen acceso. Ahorita ya afortunadamente todos los pueblitos chiquitos, por más chiquitos que sean, van a tener internet. Así que yo considero que las redes sociales vienen a revolucionar a las enfermedades autoinmunes porque precisamente ya se conocen más, el paciente ya llega con un poquito de conocimiento o tiene el acceso. Eso puede ser bueno o malo, ¿no? ¿Por qué? Porque el San Google es puede ser muy bueno o puede ser muy peligroso. Yo por eso les digo a mis pacientes que si van a buscar información, que sea en sitios en el cual hay información fidedigna. Hay una página muy buena que se llama Inforeuma, que es de la Sociedad Española de Reumatología, y ahí prácticamente por enfermedad autoinmune le puedes dar clic y te está describiendo la enfermedad como tal, y no es lo primero que aparece en Wikipedia de que es una enfermedad autoinmune, en este caso el lupus, ¿no? Y que te espante y que el paciente ya llegue súper triste, espantado de que ya tiene lupus, que se va a morir en tanto tiempo y que ni siquiera a lo mejor tiene lupus, ¿no? Porque pero ahora sí hay que ver que en ANAS positivos no es igual a lupus. Los ANAS pueden estar presentes en muchas enfermedades autoinmunes. De hecho, es muchas de las preguntas que me hacen a mí en Instagram es de que tengo ANAS positivos, ¿tengo lupus? Pues la realidad es que no, por eso es que los tenemos que revisar, porque no todos los pacientes que tienen ANAS positivos tienen lupus. Muchos pacientes con infecciones como tuberculosis, VIH, tienen algunas neoplasias, tienen ANAS positivos. Otros pacientes que tienen hipotiroidismo tienen ANAS positivos y no necesariamente tienen lupus, pero sí tienen muchas manifestaciones clínicas como la caída del cabello. Por eso es que nos llegan a nosotros espantados porque piensan que es lupus porque se hicieron unos ANAS y en realidad lo que tienen es hipotiroidismo o alguna otra enfermedad autoinmune y no necesariamente. Y también es importante mencionar que en pacientes sanos va a haber ANAS positivos y esto es por el mestizaje.
de que llegaron los españoles y se mezclaron con los indígenas, y eso hay una parte de la población que tiene ANAS positivos y no significa que van a tener una enfermedad autoinmune. Prácticamente en población anglosajona, tienen ANAS 1,80 y eso se considera positivo. Aquí prácticamente la mayoría que somos mestizos tenemos 1,80 y nunca nos va a pasar absolutamente nada. Así que de ahí la importancia de que, volvemos a lo mismo, tienen que ser valorados por un reumatólogo. Y en PANLAR, lo que, aparte del congreso de pacientes que se va a hacer, que va a estar buenísimo, esto da mucha visibilidad porque llega a esos pueblitos en donde solamente hay internet, acceso a internet, y el paciente puede ver las pláticas en YouTube o pueden estar guardadas en Facebook, y se va dando cuenta si tuvo algún familiar con enfermedad autoinmune y él está teniendo las mismas manifestaciones clínicas que su familiar, que desafortunadamente a lo mejor falleció y que ni siquiera tuvo un diagnóstico porque en ese momento pues no tenían acceso a un reumatólogo, pero todo está cuadrando de manera que ya llega el paciente con cierta lectura de estas enfermedades autoinmunes, y nosotros damos como el toque fino del diagnóstico y el tratamiento, obviamente. Yo quisiera ahondar un poquito más, doctora, porque como menciona, muchas veces nos dan el diagnóstico de una enfermedad, o empezamos con síntomas, ¿no? De que hoy me dolió la cabeza y ya me metí a Wikipedia, ya me metí a San Google y ya encontré 1000 posibles razones de mi dolencia. Y muchas veces, como usted menciona, eso pues da miedo, ¿no? Una persona que está recién diagnosticada, el enfrentarse a ese mundo de información es algo que causa un shock y que muchas veces puede llevarlo, como dice, a depresión, a negación, a muchos diferentes sentimientos. ¿Cómo yo como persona con una, o más bien sin preparación médica, puedo discernir qué información es adecuada, además de estas fuentes que usted menciona como el PANLAR? Y también quisiera preguntarle, en México, ¿qué es lo que están haciendo? Porque yo sé que también tenemos reumatólogos muy activos aquí en México. ¿Qué es lo que están haciendo los reumatólogos para justamente acercarse y abrir este canal de comunicación con los pacientes? Sí, al igual que PANLAR, también yo que estoy como más comprometida en PANLAR, pero también en Reuma Joven, que somos parte del Colegio Mexicano de Reumatología. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer el Congreso de Pacientes y estuvo fenomenal, estuvo muy bueno. Hubo muchos pacientes, el foro estuvo lleno y eso nos da mucho gusto porque para nosotros informarles al paciente es como lo primordial como reumatólogo, ¿no? De que sepan, que estén bien informados, y eso también al final de cuentas es una fuente de información y que de manera fidedigna de que el paciente se va a casa con esta información, que no todo lo que hay en internet es bueno, hay mucha basura, pero esta información es dada por un especialista. Por algo este médico estudió más de 14 años haciendo cuentas, pues yo estudié 14 años de mi vida para ser reumatóloga y para hacer la alta especialidad en vasculitis, así que no es un camino fácil. No cualquier médico trata estas enfermedades autoinmunes. Lo idóneo es de que sea un reumatólogo. Lo que estamos viendo ahora dentro del Colegio Mexicano de Reumatología es de que el paciente, bueno, eso es una propuesta mía, de que el paciente vaya y se siente en el congreso y vea las pláticas en las cuales tiene acceso todos los demás reumatólogos, siendo él no reumatólogo, siendo paciente, que tenga acceso para que vea, ¿no? Tenga visibilidad de los proyectos de investigación que se están haciendo, por qué se hacen. Yo creo que sería muy bueno, como en el OULAR, que es donde yo lo vi, que pacientes se sentaban, obviamente serán pacientes expertos, no era el paciente que le acaban de diagnosticar lupus, es un paciente que ya lleva varios años con la enfermedad, que está leído, está estudiado y que sabe a lo que va, ¿no? Y esos pacientes se sientan y llevan toda esta información a los grupos de apoyo que tienen. Le dicen, miren, yo vi en el congreso esta plática de lupus y esta nueva terapia con moléculas pequeñas que está saliendo, o en el tratamiento con belimumab se está utilizando en otras enfermedades, o se está utilizando en otras manifestaciones cutáneas de la piel y así, ¿no? Obviamente en un lenguaje que sea más simple, más sencillo, para que nos puedan entender, para que
los demás capten esa información y la transmitan. Eso también pudiera ser una alternativa, ¿no? Y pues obviamente dentro del Congreso mexicano sí tienen el acceso a estas pláticas y esperemos que se transmitan por algún medio, ya sea Facebook o Instagram durante el Congreso para que estén ahí al pendiente de todo lo que vamos a hacer dentro del Congreso, que ya es casi casi a la vuelta de la esquina. Ya es en febrero en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y creo que muchas sociedades de pacientes van a ir, ¿verdad? ¿Ustedes también van a estar ahí presentes? Sí, va Sandy en representación nuestra. Igual si pudiera platicarnos, todavía pueden inscribirse como como asistentes al Congreso, todavía está abierta la inscripción, qué es lo que tienen que hacer, dónde pueden encontrar información. Aquí nosotros estamos, bueno, yo estoy dentro de un chat de la mayoría de las asociaciones de pacientes y van a seleccionar pacientes líderes como lo que se hace en Panlar, ¿no? Que hay una escuela de pacientes. De hecho, ahí me faltó mencionar eso que se está haciendo desde hace como más de 4 años. Se inició ese proyecto a cargo de Carlos Vinicio Caballero, que es un reumatólogo colombiano, y Carlos Toro, que también es reumatólogo colombiano. Ellos están promoviendo estas actividades y esta escuela de pacientes líderes, en las cuales tal cual es una escuelita. Ellos llevan sus clases y transmiten esa información hacia los grupos de apoyo. Y es de suma importancia darles a conocer esta información. Yo creo que más adelante vamos a estar comunicándoles cómo pueden acceder. Aquí, más que nada, ha habido un problemita con lo económico, ¿no? De que obviamente pues, sus pacientes no van a pagar el costo completo del Congreso. Sería algo significativo, como lo que hace también Europa. El paciente me parece que paga como 20 euros para entrar al Congreso, siendo que como reumatólogo tú pagas 1,000 euros. Así que sí es considerable, pero yo considero que viene siendo esta actividad en México, sería muy enriquecedora y aparte muy empática para que pudiera conocer el paciente por qué se hacen estos estudios, por qué se hacen esos proyectos de investigación, porque primero en ratones y después en humanos, ¿no? Precisamente para evitar ver estos efectos secundarios que no sean en humanos y que sea en animalitos primero y ya después en humanos. Así que yo considero que es importante. Ya más adelante esperemos que esto se logre y se los vamos a transmitir mediante los chats que hay ahí en la sociedad de pacientes. Gracias, doctora. Pues ya estamos por cerrar. No sé, Sandy, si quieres hacerle algún comentario, pregunta final a la doctora. No, pues creo que son hay muchos comentarios muy específicos. Ya, sé que se me había trabado, ¿no? Hay comentarios como muy específicos o preguntas muy específicas. Saben que como comentaba la doctora en un principio, son pláticas educativas, no son pláticas de consulta. No sería ético que la doctora se pusiera a responder pues sí, dudas específicas de medicamento, lo que me pasa, o si puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces, bueno, comentarles que aparte de que tenemos videos por ahí que ya para despejar dudas generales de ginecología, de genética, tuvimos uno porque por ahí había una pregunta, bueno, tuve unos bebés, o mi hija tiene lupus, tiene bebés, ¿qué posibilidad hay? Por ahí tenemos ya muchos. Y bueno, si tienen dudas ya muy específicas, pues sí, yo les recomiendo que las expongan con sus reumas, con sus médicos, que son quienes mejor los conocen, quienes saben su tratamiento. Cada tratamiento es diferente, cada lupus se comporta diferente en cada paciente. Entonces, nada más sería eso a todos los que nos sintonizaron por ahí. Sí, es que yo inclusive en Instagram a veces luego le pongo ahí en la cajita y bueno, me ponen toda su historia clínica. Y es lo que les digo a los pacientes, no, son dudas, no me pongan su historia clínica porque pues yo no los conozco, no es ético de mi parte y tampoco es profesional.
dar la opinión, porque también me ha pasado de que me dicen, estoy tomando esta medicación, ¿es bueno o malo? Pues es que en realidad yo desconozco tu caso y tampoco es ético que yo cambie la medicación de un reumatólogo, ¿no? O por qué te la estoy cambiando, no sé, no conozco tu caso. Así que esto no se puede. Desafortunadamente, qué bueno sería de que yo simplemente con ver la historia clínica ya te diera como arte de magia el tratamiento, pero la realidad es que no es así. Tienes que ir con tu reumatólogo. Yo siempre les digo eso, tienen que ir con su reumatólogo. Así es. Ana, ¿algún comentario final para la doctora? Pues agradecerle mucho el tiempo y el estar aquí con nosotros. Creo que pues justo un objetivo de estos lives es acercar a la comunidad de personas con lupus, con los médicos, con los que hacemos investigación, para pues precisamente facilitar esta comunicación donde ellos puedan decir, bueno, yo tengo esto, a mí me duele esto, a mí me causa esto, y pues que nosotros que estamos del otro lado también poder pues responder ante esas dudas, esas inquietudes. Entonces agradecerle mucho el espacio, hacer mucho hincapié nuevamente en lo que mencionan, o sea, es importantísimo la comunicación con sus reumatólogos. Si con alguien tienen que ser honestos, honestas, es con el médico reumatólogo, porque es quien más los va a poder guiar y más los va a poder encaminar a pues llegar a la remisión, ¿no? Que yo creo que es como la meta. Entonces, y mantenerla, porque también si es difícil llegar, luego mantenerla me sospecho que también debe serlo. Entonces, ser muy honestos, la parte que mencionaba la doctora del apego al tratamiento, la parte de la comunicación del tratamiento o de la evaluación multidisciplinaria, creo que es algo que se tiene que llevar y pues sí, agradecerles mucho. Pequeño corte comercial, ya por aquí, bueno, teníamos hoy pendiente una dinámica de una rifa, la dejaremos pendiente y se las subiré por redes para no entretener un poquito más el tiempo, porque hoy estamos un poquito justos de tiempo. Pero esténse al pendiente de redes sociales, agradecerles y también lo que mencionaba Sandy, hay muchas dudas muy específicas, algunas ya hemos abordado un poco en lives anteriores, entonces pueden checarlo en nuestro perfil de Facebook y si hay algo sobre lo que tengan dudas y digan, bueno, lo que mencionaba la doctora, nunca hemos tenido un oftalmólogo, entonces nos lo llevamos de tarea para también nosotros pues brindarles o ayudarles con esta información, ¿no? Entonces cualquier duda ya saben que nos pueden ayudar. O más bien nos lo pueden comunicar. Ya les dejé por aquí en los comentarios el Instagram de la doctora para que la sigan, para que precisamente busquemos estos canales de comunicación, de información fiable, ¿no? De información real y que a ustedes les sirva. Y por ahí también dejamos la del PANLAR y la de Reuma Joven para que pues los sigan y puedan estar enterados de todo lo que hacen. Gracias, doctora. Igual, aunque ya pusieron su Instagram, sí puede decirles igual dónde la pueden contactar, dónde tiene su consultorio. Digo, o sea, está padre lo de Instagram, pero pues si ya tienen dudas de en serio de qué me tomo, por favor, ábrenle para hacer cita. Sí, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos canales de comunicación son fenomenales y nosotros estamos en Reuma Joven, tanto PANLAR también, estamos abiertos a participar con fines de que el paciente mejore, ¿no? E ir de la mano. El paciente mejora y el reumatólogo también está contento. O sea que aquí el plan de los dos es llegar a la remisión. De hecho, hay un reumatólogo que tenía un slogan, así que decía, remission is the mission, ¿no? Tanto para el reumatólogo como para el paciente. Y bueno, yo estoy en Instagram como Salia Rojas Reuma. Mañana, de hecho, tengo la de preguntas y respuestas para que ahí pongan, no pongan su historia clínica, pongan ahí dudas muy específicas y nosotros las vamos a contestar con mucho gusto. Y a través también de Reuma Joven, en Facebook estamos más activos y también en Twitter, ahora X. Y en Panlar estamos como Panlar Joven y obviamente en Instagram está Panlar General, que también damos muchas pláticas y mucha información a pacientes. Y les agradezco que me hayan invitado, estuvo muy ameno, se nos pasó como rapidísimo esta hora y yo encantada de participar. Gracias, doctora. Muchas gracias, Andy, como siempre, por representar a los pacientes y ahora a los grupos de investigación y a los estudiantes de medicina. Increíble, Andy hace todo.
Ana, muchas gracias también por estar hoy aquí y pues muchas gracias. Les recuerdo, por favor, sobre el Registro Mexicano de Lupus. Si tienen chance, llenen sus cuestionarios. Acuérdense que hacemos rifas y participan únicamente si llenaron todos sus cuestionarios. Recuerden que tenemos varios proyectos de investigación en este momento. Si tienen posibilidad de venir a Querétaro, estamos haciendo resonancias magnéticas y estas se las pueden luego llevar a sus médicos. Entonces, si tienen oportunidad de darse una vuelta por acá, pues por favor contáctenos, regístrense. Y recuerden que la investigación es importante, ya la doctora también mencionó, hay muchas características que no son iguales entre los pacientes del norte global y los mexicanos. Entonces tenemos que estudiar nuestra propia población, no todo lo podemos importar. Así que apóyennos a continuar con este esfuerzo. Ustedes son parte del registro, ustedes lo lideran también. Entonces, muchísimas gracias por todo su tiempo y todo el esfuerzo por participar y escucharnos. Revisen nuestros otros videos de Facebook, por favor. Esperamos que esto ayude a resolver sus dudas. Y si ven que falta un tema, por favor, háganoslo saber y nos esforzaremos en organizar un live sobre el tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bonita noche. Bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.